papel de responsabilidad social, en este caso de los medios de comunicación. Bueno, yo admito que en mi proyecto hay ese error. Creo que hay una confusión, como lo ha dicho César Ricaurte, entre rectificación y réplica. Debo admitir que hay un error en mi proyecto y creo que se deberá corregir ya en el proceso de elaboración de la ley. Si me permite rápidamente plantear por qué el tema del registro es tan importante y por qué no debería haber un registro. Cuando hablamos de estas libertades básicas, libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de información, estamos hablando de libertades tan importantes para la integridad personal, para la autonomía personal, para el ejercicio de todos los demás derechos, que es absolutamente distinto a otros derechos, y esto es absolutamente distinto a otras actividades que el ser humano, que la sociedad puede desarrollarse. Entonces, por eso es que me parece que el tema del registro es algo que no se puede aceptar en una sociedad democrática e incluso además de un Estado constitucional de derechos y justicia. La expresión no necesita permiso de nadie. El hacer un automóvil, el construir una casa, el construir una mesa, el fundar un banco, el hacer incluso una universidad, sí necesita un tipo de registro o de licencia de cualquier forma desde el Estado. Pero la libertad de hablar y de pensar y la libertad de conciencia no puede registrarse. Esa es la razón por la cual uno no puede poner a este nivel este tipo de imposiciones. Por último, Rolando, nuevamente, puede ser que en el mundo entero se digan muchas cosas sobre la regulación, pero en el Ecuador, de acuerdo al artículo 424, que he robado la citada tu Constitución, allí está clarísimo. Voy a leer nuevamente, porque creo que este es el artículo básico y me parece que es muy importante que Rolando lo cite. Y yo lo voy a citar. La Constitución, voy a volver a leerlo, porque aquí no hay duda. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. ¿Cuáles son esos tratados internacionales a los cuales tenemos que hacer referencia? La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración sobre Libertad de Expresión de la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. Allí están los instrumentos internacionales básicos. Entonces pueden traer legislación del África, del Asia y de Oceanía, pero la jurisprudencia interamericana es lo que rige para el caso ecuatoriano. Aquí no hay dónde perderse. Y aquí es muy claro entonces esta necesidad de garantizar estas libertades fundamentales. Bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo jamás, porque el 425 es el que regula la aplicación de las normas de jerarquía, así que yo tengo una leve ventaja. Yo sí estuve en la Asamblea de Montecristi y ahí están las actas. Yo sí estuve y yo sí puedo decir cómo se lee y cómo se aplica la Constitución en ese sentido. Pero bueno, en todo caso, es un tema interesante el derecho a la réplica o respuesta. Yo tengo aquí el convenio de San José. El artículo 14 dice derecho a rectificación o respuesta. Pero nuevamente, nosotros tenemos que ir a la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución, lamentablemente, ya empezamos, ya por ir al 424